Vamos a grabar otro episodio el día de hoy. Hoy estamos con Pedro Mejía, gran amigo, socio también en un par de compañías. Creo que Pedro tiene un montón de conocimiento para compartirnos, así que Pedro, bienvenido. Luis, ¿Cómo vas? Muy bien, ¿tú? Bien, bien, bien. Bueno, no, arranquemos con la historia de Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pedro? Estas preguntas ya se hacen con anterioridad, entonces lo ponen a uno a pensar, pero Pedro es una persona común y corriente que trabaja día a día para poder conseguir un mundo mejor. Y sé que suena filantrópico y suena por allá encima, pero es eso, es una persona común y corriente que se levanta todos los días para construir un mundo mejor, entendiendo que el cambio empieza precisamente por uno mismo. ¿Cómo lo hace Pedro? ¿Desde qué frentes hace Pedro de un mundo mejor? Me voy a poner un poco Filosófico, pero creo que lo primero es empezar por uno mismo y es entender que si uno no está bien, no puede tener un entorno que esté bien. Hay que entender que más allá de las transacciones que hagamos, lo que estamos generando día a día son relaciones humanas. Entonces, qué mejor que estar bien con uno mismo para poder generar conexiones con las otras personas que se van encontrando, ya sea en el trabajo, ya sea en reuniones, en conferencias y charlas, porque precisamente esos encuentros son los que empiezan a construir un ecosistema o un networking que lo lleva a uno a impactar de manera directa o indirecta en todo lo que haga. Entonces, ¿qué hago hoy en día? Hoy en día trabajo con educación en tecnología, hoy en día trabajo por una empresa argentina que se llama Camica. Nuestro propósito es precisamente empoderar a las personas para que sean ellas las protagonistas de la transformación del mundo, pero eso me lleva a esto, a estarme conectando con personas todo el día, a estar conversando con personas todo el día, a estar trabajando con diferentes tipos de personas y organizaciones. Entonces, chévere, chévere. Y me encanta ese diccionario, lo ponemos ecosistema, lo voy a llamar ecosistema de contactos. Yo también creo que la vida es de relaciones. Hay una frase de un emprendedor que me encanta, americano, que él trata de solamente hacer negocios con personas con las que sabe que va a ser muy buen amigo y con las que sabe que va a seguir teniendo una relación dentro de 20 a 30 años. Y su vida la basa en un concepto de interés compuesto. Y es que a medida que va ganando y aplica interés compuesto, no solo a los números, a la matemática y al interés financiero, sino que le aplica interés compuesto a todo, a sus contactos, a sus amigos, a su relación, a su familia, y sobre eso construye. Y para mí el resumen de eso es que si uno tiene una red no solo de contactos, sino de personas de verdad de confianza con quien no es solamente una relación transaccional, sino que hay mucho más que eso, creo que la vida se vuelve mucho más fácil. Creo que en 10, 20 años uno simplemente con una llamada tiene una persona de confianza que sabe que no lo está llamando simplemente por una transacción. Creo que hace la vida mucho más fácil. para generar valor. De hecho, pensemos en Steve Jobs y la famosa charla que da, si no estoy mal, es en Stanford, donde hablaba de conectar los puntos. Entonces, cuando uno tiene un ecosistema fortalecido, un ecosistema de confianza, no solamente transaccional, sino de credibilidad y confianza, muchas veces uno sabe que necesita atar ciertos puntos, pero no sabe en dónde. Y cuando mira para atrás y mira su red, probablemente ahí encuentre el 95% de los puntos que tiene que acabar de atar. Y me pasa mucho con mi día a día. Necesito, no sé, temas de facturación electrónica, tengo un buen amigo que tiene una empresa de facturación electrónica y con él, a pesar de que pueda que no sea el proveedor, él sí me puede dar las luces que necesito para ahorrarme una curva de aprendizaje y 3 totazos contra la pared y sacar eso adelante. Sí, chévere. Sí. Chévere, chévere, chévere. Eso me encanta, es parte como de mi visión del mundo, asegurarse pues de tener buenas relaciones con las personas, y pues no todo va a ser exitoso, pero por lo menos ser transparente para mostrar lo que va bien, lo que va mal y demás. Y hoy estamos frente a un mundo en donde la colaboración es fundamental para el éxito. Siempre lo ha sido, pero más ahora que nunca. La colaboración hoy en día se tiene que dar a todo nivel y realmente las empresas tienen que entender que es
a través de puntos de contacto, puntos de colaboración en donde ellos se van a ver fortalecidas, más que lo que antiguamente se pensaba de recelar el producto, recelar el proceso, porque lo que va a pasar es que van a quedar aisladas. Y como hoy cambiamos tan rápido y como estamos ante un cambio tan acelerado, que lo estamos viendo muy empujados por la transformación digital y como la tecnología viene cambiando, hoy en día colaborar, así sea a partir de pequeños espacios de conversación donde uno pueda adquirir... Intercambiar ideas. Sí, intercambiar ideas, se vuelve crucial para, Chévere, sí. para lograr las cosas. Chévere, chévere. ¿Cuál es el superpoder de Pedro? Esa una cosa que hace mejor que nadie. Yo creo que no tengo ningún superpoder, aunque me encantaría poder viajar en el tiempo. Pero en algo que sí he venido trabajando, y estoy súper filosófico, es en estar presente. Estar presente viene de mindfulness, o de como ¿cómo se llamará esto en español? Como conciencia de la mente, ¿no? Como ser consciente, no sé. Sí, estar en el presente, ser consciente, porque creo que estar presente nos lleva a optimizar nuestro día a día, nos lleva a optimizar precisamente esas relaciones que venimos construyendo, nos permite no estar atascados en el que hubiese sido o el que va a ser, sino saber que estamos y que este es el momento preciso en el que podemos generar valor y optimizar lo que estemos haciendo, llámese reunión, llámese correo, llámese proceso. Entonces, he venido trabajando bastante en el estar presente y creo que entre más presentes podamos estar, más valor podemos generar. Siempre he tenido una pregunta con respecto al concepto de estar presente. No recuerdo el libro, El poder de la hora, creo que se llama, El poder del hoy. No recuerdo el nombre del libro exactamente, que es un libro muy como de esa línea. Y siempre he tenido una duda respecto a ese tema del estar presente y es, ok, ¿cómo estás presente? No piensas tanto en el que fue ni en el que va a ser, pero por la forma en que Luis Felipe piensa, eso inmediatamente le dice miércoles, pero yo vivo pensando en el futuro, mi cuerpo vive en el presente, pero mi mente siempre está resolviendo temas, problemas del futuro y la pregunta es, ¿cómo alinear estos dos conceptos o cómo se alinean desconociendo mucho la teoría que hay detrás del concepto? De hecho, tenemos que estar presentes para construir el futuro. Y no está mal planificar, es decir, necesitamos planear, necesitamos planificar, por ende necesitamos estar trabajando hoy en el futuro que queremos construir mañana. Sin embargo, muchas veces, y el mindfulness tiende a ser más de estoy escribiendo un mail, pero entonces estoy pensando que tengo que llamar a fulanito porque se me olvidó tal cosa y empiezo a dejar que mi mente me llene de pensamientos sin poder terminar de hacer esa única cosa que necesitaba hacer, que era mandar un mail. Probablemente te pase y es que acaba uno en un mail y termina uno por allá llamando a la mamá porque tenía que mirar y revisar el tema de la comida familiar que va a haber la próxima semana y probablemente el mail nunca terminó de mandarse. Okay. Entonces, el multitasking realmente está comprobado científicamente que genera baja productividad. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama The One Thing o La única cosa. Y está comprobado científicamente que cuando uno intenta hacer muchas cosas, al final termina haciendo todas de manera regular. Media, sí. Mientras que si uno se enfoca en una cosa, de principio a fin, o le pone ciertos objetivos o milestones para ir completando lo que necesita hacer y lleva su concentración a otra, es muchísimo más productivo y probablemente genere mucho más valor en esas cosas que está haciendo. Entonces, no es un tema de si yo tengo que trabajar para construir el futuro, sino es un tema de no dejarme distraer para construir el futuro que realmente quiero hacer. Ok, chévere. Okay. Pedro se ha movido, bueno, tuvo un pasado corporativo en sus inicios profesionales y de allí se ha movido de emprendimiento en emprendimiento. Si nos cuentas de pronto un poquito lo que ha sido ese moverse de emprendimiento en emprendimiento, el reto intelectual, profesional, el dilema en la cabeza,
¿Cómo ha sido todo ese tema? Alcahuete, Leal, Lifted, Wolox, Acámica, Dios mío, ahí vamos, construyendo. Construyendo. Para hacer el cuento largo, corto, yo soy millennial y eso hay que ponerlo sobre la mesa porque ahí eso marca una línea bastante clara. El tema es que cuando me gradué de la universidad en el 2011, yo soy administrador de empresas, yo seguía construyendo a partir de un checklist desde el hacer. No tenía muy claro para qué ni por qué, simplemente porque sentía que mi entorno iba cumpliendo esos mismos checklists que yo. Entonces me graduó y pienso que tener un trabajo corporativo en una gran corporación es lo que toca para empezar el mundo profesional. Y así es. De hecho, empiezo con un trabajo que poco me gusta, que me genera un montón de rechazo porque no me sentía generando ningún tipo de valor a ningún tipo de persona. Esto también era un poco de frustración y de, ¿cómo se llama eso? Como de poca experiencia de qué se necesita en un sistema para generar valor. Pero el caso es que, digamos que mi gran paso corporativo se da en Coca-Cola FEMSA, en el área financiera. Y ha sido muy bonito porque todos los aprendizajes de Coca-Cola FEMSA los he venido adquiriendo años después de haber pasado por Coca-Cola FEMSA. Muchas veces me encuentro en situaciones donde digo, claro, Coca-Cola FEMSA lo hacíamos de esta manera, estaba estructurado así, porque nos permite generar a este tipo de cosas, digamos, procesos, organización, gestión documental. Me acuerdo mucho que le peleaba a mi jefe porque el tipo quería que uno tuviera todos los documentos organizados por año, fecha, mes, slash, cierto título que fuera hacia un diccionario, slash, otra cosa y después por allá la versión del documento. Y eso a mí me rompía la cabeza porque no entendía el propósito detrás de. Hoy en día toda mi gestión documental tiene año, fecha, mes, porque no solamente me permite a mí entenderme, sino me permite que los equipos con los que trabajo o con la gente que estoy colaborando podamos tener un... Sí, que haya un sistema. Un sistema, exactamente, un flujo de información mucho más claro. Sí. Estuve 2 años en Coca-Cola FEMSA, me dejó muchos aprendizajes que todavía sigo recogiendo. También me dejó aprendizajes de qué no quiero o qué no quiero construir para el mundo en términos organizacionales, que de hecho de ahí nace la motivación para hacer Alcahuete, y un poco de Alcahuete nace de la inspiración de qué no me gustaba de Coca-Cola FEMSA como organización y qué haría diferente. Alcahuete es una empresa de snacks saludables para compartir, de hecho todavía sigue existiendo y sigue creciendo año a año. Fue una empresa que creé con 2 amigos del colegio y nuestro propósito era precisamente tener una empresa con propósito, valga la redundancia, pero una empresa que nos llenara cada minuto que hiciéramos porque sabíamos que estábamos impactando, que a través de ella podemos construir un mundo mejor. Entonces Alcahuete empieza 2013 con nada, o sea literal la inversión inicial de Alcahuete fueron creo que 6 millones de pesos y un PowerPoint con el cual nos íbamos a caminar. La alcancía. Sí, literal, romper la alcancía y empezar a construir. Alcahuete fue un sueño súper bonito, un sueño en el cual yo estuve casi 4 años en él, liderándolo desde diferentes frentes, siendo un comercial de tiempo completo sin entender muy bien lo que significaba ser comercial de tiempo completo en ese momento, pero fue muy interesante ver cómo pasamos de una presentación a luego tener precisamente alianzas de colaboración que permitieron que Alcahuete, si no estoy mal, en el 2018 llegase a donar más de 1 millón de refrigerios a través de todo su modelo social que tenía detrás de él. Luego de Alcahuete tengo un conflicto de intereses con los socios que no está bien ni está mal, simplemente teníamos perspectivas diferentes de... Visiones diferentes. Sí, visiones diferentes de cómo lo queríamos lograr, qué queríamos lograr y hacia dónde lo queríamos llevar. Y sentí que yo era precisamente el bicho raro, que yo sentí que yo era el que era más bien como tironeando hacia abajo esa visión que ellos dos estaban empezando a construir. Y por el otro lado, empecé a entender que la tecnología nos da la capacidad de impactar de manera exponencial. Y definitivamente quise llevar el impacto, llevar la generación de valor a una curva mucho más exponencial que lineal. No quiere decir que Alcahuete no lo pueda lograr nunca,
pero definitivamente con... Es más lento. Claro, es mucho más lento porque hay que hacer snack por snack en una línea de producción, una distribución mucho más lineal hacia el mercado. Distribución física del producto Exacto. versus distribución digital. Entonces, digamos que esos dos factores influyeron bastante para tomar la decisión de retirarme del alcahuete. Y empezó el mundo tecnológico. Y empezó el mundo tech, así es. Entonces ahí pasé por diferentes startups, ya mucho más desde una posición de empleado colaborador a fundador, creador, pero igual pues he sido muy afortunado porque creo que he podido entrar en unas organizaciones que me han enseñado un montón de cosas, me han dado un montón de libertades para permitir también aportar desde mi posición y empezar a construir estas mismas organizaciones en diferentes fases en las cuales he entrado y salido. Entonces ahí entré en Leal cuando era una startup pequeña, no sé, habían 7, 8 empleados, hoy son una startup de 100 empleados, y durante ese transcurso de Leal pasamos de tener 25 clientes a tener más de 300 clientes en Colombia. Y después me pongo a trabajar con argentinos, lo cual me da una visión del emprendimiento externa a nuestro país. No es con las otras organizaciones veníamos trabajando para la región, veníamos trabajando para Latinoamérica, veníamos teniendo desarrollo en diferentes países, pero es muy interesante de Colombia para el mundo a empezar a trabajar del mundo para Colombia. Entonces también ahí empiezo a tener una visión de cómo es el emprendimiento fuera de nuestro país, cómo se desarrolla, cómo es llegar a nuestro país o cómo es llegar a un país nuevo. Y me pasa que Wolox, como todo en la vida es coincidencial, me lleva a conocer a la gente acámica. Y acámica me enamora no solamente por su potencial de emprendimiento, sino por su propósito de impacto en el mundo. Sí, y hoy tenemos una necesidad muy grande y es que cada vez se amplía esta brecha de talento digital en el mundo. Cada vez es más necesario el talento digital para que las organizaciones puedan no solamente ser sostenibles, sino sobrevivir a los cambios que estamos enfrentándonos. Y una propuesta como Acámica lo que permite es precisamente atacar esa necesidad latente, la cual le genera valor a las organizaciones, pero a su vez le da muchas oportunidades a la gente para que realmente tenga una transformación de vida y pueda a través de la tecnología llegar a su siguiente nivel como persona y como profesional. Chévere. ¿Y aquí vas? ¿Y aquí va la aventura? Y aquí vamos. Ahora, en ese camino nunca he dejado de ser emprendedor. De hecho, sé que mi futuro está en el emprendimiento nuevamente, pero lo que he hecho es cambiar la visión del emprendimiento y más bien volverme un apoyador de emprendimientos. Entonces he trabajado con diferentes aceleradoras haciendo mentorías y consultorías para startups. He tenido la oportunidad de invertir pequeños ahorritos que vengo generando en diferentes iniciativas de negocio o de empresas que empiezo a tener afinidad con ellas y me parece bien apoyarlas. ¿Qué busca Pedro cuando va a invertir en una startup? Listo, muy buena pregunta. Todavía no tengo un sistema y hay que ponerlo sobre la mesa, pero son 3 cosas principalmente las que miro en una startup. Primero, la gente que está detrás de ella, y me parece clave entender cuáles son sus motivaciones, por qué están ahí y sobre todo entender un poco qué los ha llevado a estar donde están hoy en día. Y eso tiene mucho que ver con la resiliencia del emprendedor y con la capacidad de adaptar. Entonces, dudo mucho, no es que dude, pero no quiero poner en riesgo mi capital con el emprendedor que está iniciando en el emprendimiento y es su primera startup y es el cuento con el que lleva mucho tiempo y por fin se decidió. Me gusta más ese emprendedor que lleva varios fracasos encima, que le ha dado la vuelta 3 veces y que este es su 18º intento y que tiene un muy buen modelo de negocio ya listo para ser ejecutado. Escalabilidad. Es súper importante que el producto o servicio que esté intentando desarrollar o que ya esté en fase de comercialización sea un producto o servicio que haga sentido para el mercado y ojalá que ya tenga un product market fit validado.
Eso no quiere decir que sea un producto final, eso no quiere decir que ese sea el servicio con el que va a crecer, Sí, pero que ya esté empezando a tener credibilidad por parte del mercado y por ende que ya tenga ventas y clientes felices. ok. Y el tercero es propósito. Y me gusta medir que no solamente esté haciendo esto por un tema financiero, sí, por un tema de caja, de cuánto me entra, cuánto salgo, esto tiene un éxito, que es muy importante entender, bueno, creo que son 4. Es muy importante entender qué lo motiva, realmente por qué se despierta ese lunes para trabajar en esa empresa. 6 de la mañana. Y sí. qué lo motiva a estar ese domingo todavía tecleando por lo que quiere lograr. Y cuarto, que ahí se une toda la parte financiera, es cuáles son esas posibilidades a futuro para rentabilizar la inversión que se haga. Entonces, esto tiene capacidad de exit, quién más lo está haciendo de afuera, qué está pasando con esos grandes jugadores de los mercados internacionales, vienen comprando aceleradamente otras startups similares, qué posibilidades de inversión hay, qué inversionistas están empezando a invertir. Yo creo que esa me pone a pensar siempre mucho, en especial con los ángeles inversionistas nuevos o los fondos nuevos o el que está entrando en el mundo de la inversión por primera vez, porque la gente se emociona un montón y siempre está muy enfocada en la inversión inicial. Y creo que se nos olvida que esa no es la parte importante del juego es el día que se vende la inversión, y creo que no se le pone suficiente énfasis, foco al exit. Estamos en un mercado, Latinoamérica en general es un mercado súper ilíquido para ese o mercado secundario, la venta, la adquisición, pero creo que deberíamos ponerle muchísimo más foco al exit, y de hecho ser uno de los principales criterios al momento de la inversión, que debería pesar un montón dentro de esa ponderación en la forma en que tomes la decisión, y saber que la venta, que la inversión que vas a hacer tiene un potencial de exit enorme, y no simplemente invertir porque la empresa va como un volador. Qué bueno, pero ¿de qué te sirve que quedes, no sé, dejas tu plata enterrada 20 o 30 años con una empresa que va como un volador, pero no tienes cómo recibir un poco de retorno sobre ese dinero? Sí, así es. Entonces, frente a eso, también hay que entender muy bien qué métricas se evalúan, porque otro juego que uno empieza a ver en el ecosistema startup es lo que se llama las métricas de vanidad. También muchas veces uno le muestran ese hockey stick espectacular en términos de usuarios, pero no tenemos cómo monetizar los usuarios. Entonces también uno queda con unas métricas súper infladas, sí, que al final no están generando valor real en el mercado. Y hay otra cosa interesante que me gusta hacer mucho, y es tener validadores de confianza. Generalmente yo no entro en una inversión si no hay alguien de confianza o que ya lo haya hecho o que me esté dando su aval. ¿Por qué? Porque sé que hay gente que sabe más que yo, sé que hay gente que está más metida que yo, sé que hay gente que tiene mejores capacidades de análisis que yo. Entonces busco esas personas, ya sea para traerlas junto a mí para evaluarlo en conjunto, o cuáles son esos validadores que ya metieron plata o que están detrás de ese negocio que me permiten a mí tener la tranquilidad y la confianza para invertir. Sí, hemos hablado bastante del validador de confianza. Me encanta. Importante. Y hay otro tema importante ahí, y es entender qué tipo de inversión está generando uno. Porque tú muy bien lo mencionas, que hay inversiones en las cuales uno deja esa plata enterrada 20, 30 años. Espero que no sea tanto en las inversiones que ya venido generando. Pero sí siento que hay dos tipos de emprendimientos hoy en día. Está el emprendimiento al cual le llamamos papabomba en un ecosistema más coloquial, y es esta empresa que a los ojos del mercado está creciendo y tiene millones de usuarios, y uno ve que empiezan a meterle plata, millones y millones de dólares, pero no sabe realmente cuál es el valor que está generando atrás, y hay como una duda inherente que nadie se atreve a preguntar, sí, nadie se atreve a decirlo, y se vuelve un juego, una papabomba, porque claro, empiezan a tirárselo de un lado para otro y en algún momento alguien le explota. Alguien explotará. Si uno está metido ahí, tiene que saber cuáles son sus canales de salida y saber salirse muy rápidamente o salirse inteligentemente. Y están otros emprendimientos que uno ve que no están buscando ese juego de crecer por 10, que tiene una idea que funciona y que lo que están buscando es construir una base sólida para construir un futuro del cual sus fundadores puedan vivir y haya rentabilidad,
O sea, que realmente están buscando un negocio o una empresa bajo las métricas tradicionales de rentabilidad y evaluación. Yo pondría ese, para mí es el papabomba, ese emprendimiento que va creciendo como loco y de acuerdo, en la mayoría de ocasiones los unit economics no tienen sentido y simplemente el siguiente inversionista se va pasando la bomba. Para mí ese es uno. El otro es el tradicional y ese último que describiste yo lo pondría como en la mitad porque tiene un poquito de los dos. Está buscando construir algo con unos KPIs o unos unit economics más tradicionales, pero no busca crecer a los ritmos en que crecían las empresas exacto. de nuestros papás o nuestros Sí, abuelos. Yo ese lo descarto. Ese, O sea, de hecho, sí. ese ya lo había sacado de la ecuación. Ese está sacado de la ecuación, pero de acuerdo, podemos tener tres tipos de Sí. empresas a cuales invertir. Y ojalá sean estos, donde tengan units economics fuertes, Sí, que tengan sentido desde el principio. con sentido y que generen valor. No solamente valor desde unos vanity metrics para los inversionistas poder inflar su ego, sino valor real de mercado donde se vea un flujo de caja que va, si no está sano, que se vaya volviendo cada vez más sano. Sí, que haya como un road to profitability muy claro. Exactamente. Chévere. Pedro, aprovechando esa, cuál es la diferencia que verías entre un emprendedor y un gerente? Esa es muy buena pregunta. Que el emprendedor puede ser gerente o muchas veces le toca ser un gerente, pero el gerente generalmente no es un emprendedor. Entonces, cuando hablamos de emprendedores, generalmente vemos o pensamos en estos ideales que nos ha puesto el mercado de alguien que trajo una súper buena idea y la empezó a ejecutar y de pronto se le empezó a conectar a un montón de gente y de un día para otro están por allá parados liderando organizaciones gigantes, cuando realmente un emprendedor es alguien que la ha guerreado, que se ha puesto la camiseta, que probablemente se ha puesto 16 camisetas encima y que le ha tocado hacer mucha gerencia o le toca hacer mucha gerencia si realmente quiere llevar su idea adelante. Los gerentes, por el otro lado, es gente que es muy buena gestionando o que debería ser muy buena gestionando, debería ser muy buena tomando esas métricas o tomando esas visiones de negocio que tienen los emprendedores, aplicándolas a un set de métricas y objetivos y poder gestionar equipos, procesos, proyectos y áreas para desarrollar diferentes verticales que construyan el emprendimiento o la empresa que pongamos. Yo tengo una visión sobre eso. Creo que estas 38 compañías en las que hemos participado en estos años nos han permitido construir, y me atrevería a decir que el patrón es prácticamente el mismo, y hay uno o dos casos que son los diferentes, donde el emprendedor tiene unas habilidades gerenciales increíbles, pero me atrevería a decir que en prácticamente todas el caso es muy parecido. En algún momento entre el quinto y el 10º año el emprendedor ya está reventado, la compañía se le salió de las manos. Normalmente el emprendedor es un personaje que está pensando cómo romper el molde, cómo pensar diferente, innovar, romper el mercado por algún lugar, y su cabeza está muy enfocada ahí. Y la mayor parte de sus energías se van ahí, en eso es muy bueno. Y cuando uno lo trata de sacar de ese rol de seguir emprendiendo en el tiempo y seguir reinventando la compañía en el tiempo, y uno lo trata de sacar de ahí y lo lleva a ser gerente, pierde un poquito esas habilidades emprendedoras, como esa esencia emprendedora, innovadora. Y lo que en la mayoría de ocasiones, con un par de excepciones, me ha tocado ver es que llega un personaje a gerenciar la organización, y estos dos llevan una forma de trabajar con una relación súper interesante, donde hay un personaje gerenciando la organización y hay un personaje que sigue emprendiendo al interior de la organización en muchas formas. Pero esa es como la forma en que siempre me ha tocado ver la relación entre el emprendedor y el gerente. Pues tiene mucho sentido. Y yo hablaba de que el emprendedor tiene que ser gerente porque tiene que haber alguien que lo haga al principio. Y en los primeros años... Claro, una startup, un primer año traes una persona No. por tantos millones de pesos para que le gerencie. Primero, no tendría ningún sentido en términos de rentabilidad, pero sí llega un momento en que el emprendedor tiene que seguir construyendo la visión, liderando la visión, y hay un tema súper importante, es que tiene que empezar a liderar las rondas de inversión
porque él va a ser la cara bonita del emprendimiento y tiene que traer esa mano derecha que le permita precisamente terminar de organizar y empezar a gestionar para que todo lo que esté soñando pueda ser viable a través de esta máquina o proceso que empiecen a construir. Entonces, para mí, y yo lo he visto bastante, de hecho ya lo he visto en definiciones en donde los CEOs de las startups empiezan a ser más como la cara de relacionamiento, la cara que va a liderar las rondas de inversión y tienes pues una mano derecha que es la que termina de ejecutar y hacer que el proceso del modelo primero no se rompa, siga generando valor y pueda empezar a trabajar todas esas visiones que se empiezan a construir a partir del CEO o los fundadores. De acuerdo. Me pregunto hoy en día, si le preguntamos a Mark Zuckerberg en Facebook si sabe de cuánto se pagó, no sé cuánto fue la nómina del mes pasado, pero no tiene la menor idea. ¿Cuánto se pagó de impuestos el mes pasado? No tiene la menor idea. Creo que su rol cambia completamente y sale un poco seguir liderando la visión, pero se aleja mucho de la operación y del día a día y de apagar los incendios de todos los días. Y de hecho el gerente lo que debería poderle dar a Mark Zuckerberg, ¿cómo es que es? Zuckerberg. Lo que debería el gerente o su mano derecha precisamente entregarle a este emprendedor es esas métricas masticadas para que no pierda el sentido y la sensibilidad de su empresa, pero no tenga que estar ahí pendiente todo el tiempo de estarlas construyendo, sino simplemente un tablero de control que le permita entender el 90% de lo que está pasando y poder seguir construyendo a partir de eso. Aprovechando con compañías que crecen, en su definición la startup, creciendo de manera acelerada, ¿cómo se crea la cultura de una startup? La cultura de una startup y de cualquier organización se construye a partir del ejemplo. Claro, una startup es mucho más fácil porque generalmente van a ser pocos, pero esos pocos son los que van a marcar la manera en que se trabaja, la manera en que se piensa, la manera en que se decide, la manera en que se colabora, la manera en que se toma decisiones. Pero definitivamente la cultura no es lo que pegamos en las paredes y lo que uno ve, no es la cancha de ping pong, sí, no es puffs, no es que haya en la mañana. Esos son simplemente amenities o perks que le llaman, que pueden generar un ambiente de bienestar, pero la cultura realmente es eso que nos permite tomar decisiones frente a la incertidumbre, tomar acciones frente a la dualidad o la ambigüedad y que deberían estar marcadas por un set de valores y principios que compartimos todos los que estamos construyendo la organización en ese momento. Chévere, me gusta esa. Yo le agregaría para los emprendedores, creo que lo que nos ha enseñado estos años es que los primeros 20, 30 empleados construyen, definen, determinan la cultura de una compañía. Creo que empezar a crecer a toda marcha, a toda velocidad, sin preocuparse por crear la cultura de la compañía y por allá en el empleado número 50 o 2, 3 años después tratar de venir a corregir problemas de la cultura, son casi imposibles, son supremamente difíciles. Los primeros empleados son los que, y creo que ahí es donde tienes que asegurarte de contratar las personas ideales y casi que tú estar involucrado como fundador, como CEO, involucrado en la contratación de esos primeros 20 a 30 empleados, porque corregir eso más adelante se vuelve súper difícil. Y ahí viene precisamente entender que son las personas las que construyen la organización, no las capacidades y las competencias que tengan. Entonces hay que empezar a entender también a los colaboradores desde el ser más que el hacer. Entonces claro, puedes contratarte, ya tienes la plata y te contratas el super MBA con todos los títulos posibles, pero si es una persona que realmente no comparte tus valores y principios, es una persona que te va a generar mucho más daño que beneficio a lo que has venido construyendo. Al menos de que tus valores y principios sean los que no están muy alineados con la organización. Pero al final del ejercicio, sí me parece clave que los fundadores y los emprendedores en esos primeros 20 o 30 se tomen el trabajo de sentarse y hablar de persona a persona con esas personas que están construyendo, que dejen muy claro también cuál es su visión y cómo se toman esas decisiones, cuáles son esos principios que han venido rigiendo o que quieren que rija la organización, para en una conversación muy transparente entender si sí o si no es la persona que va a hacer fit con ellos.
Ahora, he visto correcciones de cultura Ok, chévere. dolorosas, Dolorosas. porque toca sacar la mitad de la gente con la cual no se puede estar trabajando o simplemente no hay un fit cultural para poder llevar la organización al siguiente nivel, porque además la cultura también define visión y define qué se quiere lograr con. Entonces, si se puede ahorrar eso desde el principio, pues Sí, mucho mejor. Y entender que el hacer es súper importante, pero al final son las personas las que van a Sí, construir sí, ese sí. hacer. No, y son las personas las que mantienen la empresa viva y continuando de año en año, generación en generación. Ahora, hay otro tema bien interesante y es que muchas veces uno ve organizaciones en donde todos parecen sacados de, no sé, como del mismo barrio, del mismo colegio, que acá es que uno llega y todos se visten igual y Ay, piensan sí, igual y sí, hacen sí, todo sí. igual. Entonces también es importante Pucha, sí. no traerse más personas Sí. como uno, Sí, idénticas a uno. sino entender que también desde la diversidad es donde se construye innovación y valor. Y los valores no tienen que estar vestidos igual, los valores no tienen que hablar con el mismo acento, los valores son una cosa mucho más profunda que definen es... Ese me gusta, ese me parece bien chévere porque uno tiende a buscar personas muy similares a uno. Y en la creación de una compañía hay que buscar complementos, hay que buscar personas que en muchas ocasiones lo contradigan a uno y le digan, oiga, no es para allá, no es para la izquierda, es para la derecha, el mercado está diciendo que no es para allá. Si uno, el otro día leía una frase que me encantó y es que si uno va a traer personas que piensen igual que uno, no las necesita. Uno necesita personas que realmente reten el pensamiento, que traigan otra perspectiva, que generen valor desde otros puntos de vista para que en conjunto se llegue a una mejor solución que permita generar más valor y más impacto. Entonces, Yo creo que nos pasa mucho a nosotros porque mi cabeza normalmente mi cabeza vive como en el 2025 y está pensando en todo lo que vamos a hacer los próximos 5 a 10 años y mi prima me está aterrizando todo el tiempo a decirme que estamos en el 2020, ya en el 2020, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy para empezar a acercarnos a eso? Nosotros creo que nos funciona bastante bien ese balance entre el soñador y el aterrizado y creo que nos pasa también con Aura en los restaurantes y es, oiga, cómo ejecutamos y cómo convertimos todos esos planes tan bonitos, porque en el papel suena todo espectacular, cómo lo convertimos en realidad ahorita. que es un poco el rol de emprendedor gerente o CEO o equipo directivo. Chévere. Peter, habiendo pasado por tantas startups, ¿cuál sería de pronto un error que tú ves repetitivamente, un error muy común que les sirva de recomendación a los emprendedores? Listo. ¿Qué les dejamos? Emprendedores, inversionistas, no sé, cualquiera en el ecosistema. Primero, y algo que lo veo bastante recurrente, es construir el hoy sin pensar en el futuro. Hablando tanto de futuro, de idas, venidas, del presente, y muchas veces estamos invirtiendo nuestro tiempo en solucionar reactivamente problemas sin poder solucionarlos preventivamente pensando en la escalabilidad y hacia dónde queremos llevar nuestra empresa. Entonces veo procesos que se empiezan a quedar chiquitos y al siguiente mes vuelve y se queda chiquito y al siguiente mes vuelve y se queda chiquito, en vez de sentarse a hacer una estructura que permita un proceso para los siguientes 6, 8, 9, 12 meses y por lo menos tener ese ancho de banda para trabajar. Temas de liderazgo y de ejemplo. He visto líderes que dicen tener una cultura pero no la viven, que dicen buscar una visión pero no la ejecutan, y al final estos emprendedores realmente se vuelven el ejemplo a seguir dentro de sus grupos de trabajo. Entonces no solamente hay que decir, hay que hacer, y eso es muy importante para poder liderar personas, sobre todo para empezar a liderar estos pequeños grupos y que empiecen a creer en esa visión y propósito. Métricas, hay que medirlo todo. Hay organizaciones que ya uno las ve con diferentes rondas de inversión y siguen sin saber dónde están esas métricas fundamentales o poderlas tener a la mano cuando se necesitan. Hay que medir para poder controlar y hay que controlar para poder impactar. Y eso hay que tenerlo claro desde el día 1 para no solamente poder llevar la organización hacia donde se quiere llevar, sino para poder mostrarle al ecosistema inversionista qué es lo que se está logrando y cómo se ha venido logrando
y probablemente ahí están las métricas que ellos van a querer revisar. Y ya que hemos hablado de cultura, creo que hay que entender que trabajamos con personas y hay que entender qué tipo de personas queremos traer a nuestros equipos para llevar a cabo nuestro propósito. Chévere, súper. Y saquemos un par de las preguntas aquí de redes. Nos preguntaban cuál es el burn rate promedio de una startup. Esa respuesta es muy sencilla, depende. Sí, depende de qué startup, depende sí. de... Yo diría que no hay un promedio, hay unas que van quemando 100, 200, 500 millones mensuales, hay otras que queman 20. Depende del capital de trabajo que se necesite, depende de la inversión en tecnología y el desarrollo que estés invirtiendo, depende del modelo, si es tercerizado o directo, Sí, cómo lo estás manejando, es decir, eso sí. Creo que depende también de la velocidad en la que quieras cumplir tu visión. Generalmente el burn rate también va asociado a vamos a inyectarle un montón de plata para lograr ese objetivo o vamos a crecer poco a poco para llegar a ese objetivo. De acuerdo. ¿Cuál ha sido uno de los retos más grandes de la carrera de Pedro Mejía? Pero el mejor burn rate es el más pequeño, diría yo. Ah, bueno, con eso sí me quedo. El mejor burn rate es el más pequeño. Sí. Ese sí, Sí. ese sí había. Ese es el óptimo, entre Sí. menos mejor. Listo. ¿Cuál es el reto profesional más grande que ha tenido Pedro Mejía? Me encontré en una organización con la cual no compartía su cultura. Ok. Y fue bien interesante porque la cultura esa frase de la cultura se vive, la cultura se siente, es real. O sea, la cultura realmente uno a veces entra en espacios y dice, wow, qué nota trabajar acá o qué tal esta gente. Eso es porque la cultura se está viviendo o porque están aparentando muy bien. Y entré a una organización en la cual al tercer día dije, caramba, no estoy conectado con la cultura, no comparto cómo se está construyendo esta organización. Y fue un reto muy interesante a nivel tanto profesional como personal, porque no se trataba de dejar el cargo tirado, se trataba de poder generar valor desde la posición que tenía, pero también entender que pues esto no iba a ser una relación a largo plazo si eso no podía cambiar. Entonces hubo una etapa de entendimiento de por qué la cultura me estaba generando este choque, de poder conversar con precisamente los founders y quienes estaban liderando para entender si era un tema esporádico, de pronto había un virus en la cultura que la estaba permeando o definitivamente era la cultura que se había construido. Y una vez entendí que realmente era la cultura que se venía construyendo y era la cultura que se veía de manera correcta en los ojos de la organización, pues fue tomar una decisión de dar un paso al lado y entender que así como muchas veces las personas no hacen fit con las organizaciones tampoco hacen fit con las personas. Y mirar hacia adelante y tomar nuevos retos. Ok, súper, gracias. Y por último, ¿qué decirle a un emprendedor que emprendió, le dio, su empresa quebró y no quedó en ceros, sino que quedó debiendo $100,000? Quedó debiendo 300 millones. 300. Recomendación. 300 millones de pesos. Yo creo que lo primero es que se siente juiciosamente a escribir sus lecciones y experiencias, porque posiblemente ese sea su Biblia para su siguiente emprendimiento. Y si realmente tiene esa alma emprendedora y quiere seguir, 300 millones de pesos, mejor dicho, van y bien. Okay. Lo importante es que no vaya a volver a emprender sobre los mismos errores o las mismas falencias que tuvo su siguiente emprendimiento. Que si realmente tiene una deuda grande, pues sí hay que buscar cómo repagarla, pero que al final del ejercicio, si tiene un propósito más allá de emprender por emprender y tiene una muy buena idea y quiere ejecutarla, posiblemente las cosas van a fluir como tienen que fluir y al final va a encontrar los mecanismos para hacer el repago. Probablemente le va a tocar trabajar muy duro. Y varios años. Ojalá tenga buenos relacionamientos con las personas que le otorgaron ese crédito para poder tener conversaciones difíciles y pedir unos muy buenos plazos. Pero nada, con resiliencia, buen trabajo y confianza y transparencia, porque acá tenemos una deuda pegada, probablemente lo va a poder sacar adelante. 300 millones al final del ejercicio,
si uno quiere construir un impacto a nivel mundial, termina siendo un granito de arena en una gran arenera. Bueno, súper. Muchas gracias. Peter. Thank you. Luis GB, un placer.